Buenos días a todos, señores. Bienvenidos a nuestro nuevo webinar Minu. Nosotros lo que queremos hacer es, con este tipo de sesiones, es darles a ustedes, nuestro público, pues obviamente material de mucho valor para ustedes, que aprendan de cosas nuevas y sobre todo que tengan la oportunidad de conocer a panelistas como Rafa, que es de los grandes influencers que tenemos el día de hoy con temas laborales y temas de mejora para los trabajadores. Primero que nada, quiero presentarme. Mi nombre es Ramiro Kimoto. Yo soy el director comercial aquí en Minu. Y quería platicarles primero que nada brevemente lo que es Minu. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en Minu? Nosotros somos una empresa 100% mexicana que nos dedicamos a la salud financiera de los colaboradores. Somos una empresa de tecnología que enfocamos en cómo dar mejores beneficios para los colaboradores, para las empresas que nos quieran contratar, con una solución que actualmente tenemos, que es completamente gratuita para ustedes. ¿Cómo funciona? Básicamente lo que hacemos nosotros es que a través de una aplicación móvil que funciona en Android o en iOS, ustedes pueden acceder a un porcentaje de su sueldo ya trabajado. ¿Qué significa esto? Que si tú tienes un problema de liquidez, no sé, tengo un accidente el fin de semana, necesito pagar una ambulancia, necesito pagar medicamentos, no tengo la liquidez y no tengo una tarjeta de crédito. Normalmente cuando estás en esa situación, tú recurres a otros, pues a un préstamo, recurres a ir al vecino a pedirle dinero, a un familiar, inclusive puedes ir a una casa de empeño o puedes ir hasta una institución financiera que te puede cobrar mucho, como una Sofón. Entonces, lo que nosotros queremos evitar es eso, de que tú tengas una opción muy económica para poder disponer de tu propia liquidez con tu sueldo ya trabajado, para que puedas hacer resolver esos problemas de liquidez que puedas tener y que en vez de que pagues, no sé, 300, 400, 500 pesos de intereses por un préstamo que tú hiciste, que a través de una transacción, un costo de transacción muy bajo, que en el caso de nosotros es de 39 pesos, pueda resolver el mismo problema y no te estés descapitalizando. Entonces, si nos dan la oportunidad, con mucho gusto les podemos platicar. En 30 minutos les prometo que no necesitamos más de ese tiempo y con mucho gusto lo vamos a visitar. Nos pueden también ver nuestra información en www.minu.mx. Cualquier información estamos a la mano y pues muchísimas gracias por asistir a este webinar. Ahora, quiero presentarles a nuestro siguiente expositor que se llama Rafael Abante Juárez. Él es presidente y fundador de la consultora Abante Asesoría Integral. Él es egresado con mención especial de la licenciatura en Derecho por la Escuela Libre de Derecho, maestro en Derecho de la UNAM, cursó el diplomado de Economía Aplicada en el ITAM, es miembro del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados desde 1998 y presentó el curso Transición a la Economía Formal en el Foro Mundial para el Intercambio de Conocimientos del Centro Internacional de Formación de la OIT en 2015. Profesionalmente se ha desempeñado como subsecretario de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación, subsecretario del Trabajo en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, director general de la Inspección Federal de Trabajo en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, abogado general y comisionado para la transparencia de la Secretaría de Desarrollo Social, director general de Servicios Legales en la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, o la CONDUCEF, secretario particular adjunto del secretario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, director general jurídico consultivo y subprocurador de Servicios al Consumidor en la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, y fue secretario técnico de la Cámara de Diputados, del Congreso de la Unión, de la 55 legislatura en la Comisión del Distrito Federal. Sin más, la verdad es que, Rafael, muchísimas gracias. Tienes un currículum súper impresionante. Lo que buscamos es, obviamente, con nuestra propia audiencia vean qué pueden aprender más de gente como tú que tiene tanta experiencia. Y a los participantes les pido que cualquier duda o pregunta que vayan a tener, las vayan haciendo en la sección de Q&A o de preguntas y respuestas aquí dentro del Zoom. Y al final nos tomaremos un tiempo para responderlas. Rafa, te cedo la palabra y muchísimas gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Es verdaderamente un honor, un privilegio estar con ustedes y aprovechar esta fecha, el 7 de octubre, que desde 2008 se ha instituido por la Organización Internacional del Trabajo como el Día Mundial del Trabajo Decente. Yo le quiero agradecer a través de ustedes a NIMA
por esta invitación, a Minu por permitirnos el foro. Por supuesto, Ramiro, muchas gracias por la presentación. A Sofía por el apoyo y a Pedro Gorda, el gran amigo que nos puso en contacto para que pudiéramos hacer este ejercicio. Hoy es el Día Mundial del Trabajo Decente y es una conmemoración a la que estamos llegando en un momento particularmente importante, un momento que está viviendo el mundo, una convulsión y una revolución que estamos enfrentando en la manera de entender la política, en la manera de entender la economía, en la manera de entender las relaciones humanas y, por supuesto, en la manera de entender el trabajo. Simplemente un par de datos que creo pueden darnos una idea así de entrada. La Confederación Sindical Internacional organiza la Jornada Mundial del Trabajo Decente, mediante la cual lo que quieren es concientizar a las organizaciones sindicales de la enorme importancia y el reto que tienen hoy ante las condiciones que está enfrentando el mundo, no solamente por los cambios económicos, sino claramente por el efecto de la pandemia. Hay un llamado a las organizaciones sindicales entonces para que retomen su rol de representantes de los trabajadores y para que puedan hacer valer sus derechos y ejercer sus acciones frente, y esta es la parte más delicada, frente al patrón, no de la mano del patrón. Y este escenario de polarización, de lo que vamos a platicar un poquito más adelante, es justamente el reto que tenemos para evitar que sea la diferencia, la enemistad, para que sea la división, para que sea el odio, lo que termine inspirando cambios importantes en este nuevo mundo que nos va a tocar vivir. Ejemplos muy sencillos de esto. Estábamos leyendo hoy en la mañana, seguramente algunos de ustedes lo podrán haber visto en El País, a Francisco Javier López Martín, un columnista español, y él decía, ¿acaso hablar de trabajo decente, hoy que es el Día del Trabajo Decente, no será un oxímoron? Es decir, ustedes recuerden que esta figura del oxímoron lo que quiere decir es que utilizas un sustantivo con un adjetivo que no le corresponde. Puedes hablar de un silencio ensordecedor o de un frío abrasador. Ocupas dos conceptos que aparentemente son contradictorios para crear una figura retórica o una expresión artística. Y este columnista decía, hablar de trabajo decente no será un oxímoron, no estamos hablando que en un escenario donde hay informalidad, hay precariedad, hay complicaciones para el ejercicio de la libertad sindical, donde los ingresos no alcanzan, donde el trabajo infantil no se logra erradicar, donde el discurso de la igualdad de género no termina de concretarse, donde el trato cotidiano entre el patrón y el trabajador no es precisamente cordial, no estaremos hablando de un oxímoron. Es decir, y esto es interesante que un columnista haga esta pregunta como diciendo, llegamos a un punto ya que trabajo y decencia son contradictorios. Y el Papa Francisco el pasado sábado emitió una nueva encíclica. No sé si alguno ya tuvo oportunidad de revisarla, pero les recomiendo le echen un vistazo. Fratelli Tutti se llama esta encíclica, donde justamente está haciendo un llamado a la dignidad y donde hace una clara distinción del mundo tan polarizado en el que estamos, porque justamente pone en los extremos de su análisis, por un lado, lo que denomina un insano populismo y del otro lado, un rebasado neoliberalismo. Y él apela a la fraternidad, a la amistad social, así le llama, amistad social, y pide que todos trabajemos en aras del bien común. Es interesante que salga justamente a unos días del Día Mundial del Trabajo Decente esta encíclica del Papa, que seguramente va a enfrentar críticas porque estamos todos tan polarizados que los neoliberales se sienten aludidos y los populistas o que no se reconocen como populistas se llaman aludidos y entonces van a decir que el Papa ya se subió al ring también para pelearse con las partes que están en este momento en disputa. Pero digamos, estos son síntomas un poco de lo que vamos a vivir, de lo que estamos viviendo en un mundo que tiende a polarizarse. Antes de compartirles algunas reflexiones que estimo muy interesantes que podemos hacer juntos de lo que viene y de lo que hoy estamos enfrentando,
Consideré pertinente que hiciéramos un pequeño ejercicio, es muy sencillo, un poco para que aprovechemos esta dinámica de las redes sociales y aprendamos a interactuar a través también de este medio. Y entonces entiendo por ahí que Sofía o Eloy, no sé quién me va a apoyar con esto. Miren, vamos a hacer primero 4 preguntas y ustedes las van a poder votar para que nos demos una idea. Tendrán que decir entre muy probable, probable o improbable. Y las preguntas son, una empresa agrícola recluta jornaleros que migran acompañados de sus hijos menores de edad. ¿Qué tan probable es que estos menores terminen trabajando en el campo con sus papás? Una empresa en dificultades decide unilateralmente modificar su horario y aumentar la jornada a los fines de semana sin pago extra. Un grupo pequeño de trabajadores se inconforma. ¿Qué tan probable es que los despidan? La tercera, en una empresa se incorpora una nueva secretaria, joven, atractiva, tiene una forma de vestir provocativa. ¿Qué tantas posibilidades hay de que va a sufrir hostigamiento laboral durante su desempeño en esta empresa a la que está ingresando? Y tu marca favorita de café es exhibida en los medios de comunicación por utilizar trabajo infantil en la recolección del grano. ¿Qué tan probable es que dejes de consumir esa marca de café una vez que conociste este dato? Vamos a votar. No sé si ya les está apareciendo por ahí la pantalla para los votos. ¿Quién me ayuda por ahí a acompañar el proceso? ¿Quién lo está llevando? Es el proceso. La encuesta, sí. Muy bien. Seguimos votando, ¿verdad? Creo que la mayoría de las personas ya terminan. Pueden ver los resultados en el polling. Ok, ya tenemos 90 personas. A ver, vamos a ver entonces los resultados. Sí. Por cuenta una, 60% de las personas votaron por muy probable. 60% muy probable. Sí. 30% probable. 2% improbable. Segunda, 50% muy probable, 46% probable, 4% improbable. Ok. La tercera, 54% muy probable, 44% probable, 2% improbable. Y la última pregunta, 51% probable, perdón, muy probable, 37% probable, 12% improbable. Muy bien, pues entonces aquí en este primer resultado creo que la gran mayoría de los que estamos participando
coincidimos en que los casos que aquí estoy mencionando sí se pueden presentar. Es muy probable que se presenten o probable que se presenten. Y esto nos habla claramente de que tenemos conciencia de que todavía, sin lugar a dudas, hay oportunidades muy grandes de que se violen los derechos de los trabajadores, pero también ya hay un primer indicador en la última pregunta de que muy probablemente si tuviéramos un vehículo para enterarnos de lo que está pasando, tal vez sí pueda incidir en mi decisión de consumo, saber, hacer vigente, visible la necesidad de cambiar la actitud de una empresa frente a sus trabajadores. Entonces, vamos a la siguiente y última consulta. Y vamos ahora a cambiar un poquito la óptica. Si se fijan, ahora vamos a decir, unos cuantos trabajadores inician un movimiento para formar un sindicato. La empresa decide terminar su relación laboral con ellos. Pues, ¿por qué? Pues porque están alentando a los compañeros a ser revoltosos, porque los están llevando a actuar inadecuadamente, ¿no? Luego tenemos la segunda, se decide concluir la relación laboral de una trabajadora porque recientemente comentó que estaba embarazada. ¿Qué tan probable es que demande despido injustificado en razón de que se le pidió abandonar su trabajo justamente en razón de su embarazo? Se despide a un colaborador argumentando un comportamiento inapropiado debido a sus preferencias sexuales y gusto por los tatuajes. El tipo de empresa es de las empresas que involucran contacto permanente y cercano con los clientes y la manera tan expresiva y tan evidente en la que esta persona manifiesta sus preferencias sexuales y muestra sus tatuajes, llevaron a la empresa a pedirle que renuncie o más bien a despedirlo. ¿Qué tan probable es que se queje este trabajador de que fue despedido por un acto de discriminación? Y finalmente, una marca ha obtenido una certificación que garantiza ser amigable con el medio ambiente y que respeta los derechos humanos de los trabajadores. El producto presenta un sellito que dice certificado con el medio ambiente, certificado con la dignidad de los trabajadores. ¿Qué tan probable es que esto influya para que los consumidores la prefieran? Es decir, cambien su decisión de consumo en razón de esa certificación. Vamos a votar. Ya tenemos 80 personas votando. Esperamos un ratito. Bien, aquí tenemos ya Listo. los primeros resultados. ¿Qué tan probable es que corran a los trabajadores que se inconformaron? 30% muy probable, 41% probable, esto nos lleva al 71%, y un 29% nos dice que es improbable. Para la persona, la trabajadora embarazada, 54% es muy probable que se queje por despido injustificado, 36% probable y 10% improbable. Entonces, claramente estamos hablando de un 90% de probabilidades de que se queje por este despido en razón de su embarazo. Las otras dos no las veo aquí.
A ver si podemos hacer visibles las otras dos. No sé si ustedes las están viendo, yo no las veo aquí. Sí, hay que hacer la barra para abajo, Rafael, a la derecha. Ahí se pueden bajar las respuestas. Ah, ya, perfecto. Muy bien. Se despide a un colaborador argumentando un comportamiento inapropiado, se quejará por discriminación, 51% muy probable, 38% probable, 11% improbable. Es decir, prácticamente el 89% consideramos que de alguna u otra forma sí se va a quejar, que lo están discriminando. Y si la marca obtuvo una certificación que garantiza que respeta los derechos, 64% consideran probable que se va a cambiar la decisión de los consumidores, 30% lo consideran probable, esto nos lleva a un 94%, y un 6% lo consideran improbable. Entonces, se fijan nuevamente, pareciera que sí podríamos orientar la decisión de los consumidores hacia un sentido positivo, pero ahora déjenme un poco jugar con lo que acabamos de hacer. Todos coincidimos en que sí se pueden presentar hoy las violaciones. Es probable que se presenten a derechos de los trabajadores, pero también coincidimos en que es probable o muy, muy probable que se quejen. Ya no estamos en un escenario de obediencia o de tolerancia como vivíamos en otros tiempos, y hoy es mucho más probable que el trabajador se queje. La pregunta es, ¿qué tan efectiva o no va a ser esa queja? ¿Qué tanto o no va a impactar en la empresa? Y apostarle un poco a suponer que esa queja pues no terminará sino en un procedimiento ante una junta, probablemente ahora un tribunal con la reforma laboral y finalmente con una sentencia y pues una indemnización en su caso, es quedarnos muy cortos y justamente por eso quise comenzar este ejercicio, porque si todos estamos conscientes de que las violaciones a los derechos de los trabajadores se siguen presentando, pero también estamos conscientes de que los trabajadores cada vez se están quejando más, están permitiendo cada vez menos que prosperen estas violaciones. Entonces ahora conviene que revisemos lo que está pasando en el mundo y en qué ambiente nos encontramos hoy para entender la enorme relevancia que un centro de trabajo y una relación de trabajo puede tener en el futuro de nuestras relaciones como seres humanos, como ciudadanos, como parte misma de una comunidad global, local, regional y hasta familiar. Déjenme empezar entonces con algunas reflexiones que creo que vamos a ir coincidiendo. Anímicamente, qué momento estamos viviendo en el mundo? Y no es únicamente producto de la pandemia, es algo que ya se viene presentando desde antes. Todos estamos irascibles. Tenemos un fenómeno de disforia, no estamos precisamente muy optimistas ni muy eufóricos. La sociedad está irritable. Y ese carácter de irascible permite fácilmente que no estemos buscando quién nos la hizo, sino quién nos la va a pagar. Y no estamos tan en un ánimo de permitir o tolerar conductas o comportamientos que desaprobamos. Esa irritabilidad, eh, ese momento tan particularmente difícil que estamos viviendo, ese mal humor social que tenemos, trae un cierto dejo de frustración, trae un cierto dejo de indignación, estamos molestos porque sentimos que merecemos más, sentimos que podemos lograr más y sentimos que no estamos siendo ni solidarios ni empáticos los unos con los otros. Y entonces tenemos una proclividad, una facilidad para descalificar al otro. ¿Qué pasa con lo que está sucediendo actualmente? Que ese estado de irritabilidad, que en otras épocas podría haber sembrado la semilla de algún movimiento colectivo
generalizado a partir de la convocatoria pública, hoy nos permite desfogarlo a partir de los medios de comunicación, pero particularmente a partir de las redes sociales. Las tecnologías de la información nos colocan en un espacio de suficiente anonimato, de estar solos en el reclamo, pero acompañados en la manifestación de indignación, como para asumirnos defensores de nuestra forma de pensar y erigirnos en jueces del que está haciendo algo distinto. Esa irascibilidad nos está llevando a una intolerancia. Y esa intolerancia la podemos transmitir y la podemos reproducir de manera casi automática. Ya no somos solamente consumidores, también somos productores de mensajes y de ideas. La figura del prosumer, el que produce y consume, mezclada con las redes sociales y las tecnologías de la información, vuelve extremadamente peligrosa la forma en que nuestra indignación puede producir resultados. Y estamos reaccionando de manera muy inmediata a muchos temas. Vamos a mencionar muy rápido algunos ejemplos que ya conocemos. Dice, por ejemplo, Ana María Olabuenaga, que lo que sucedió es como si hubiéramos distribuido placas de policía o placas de sheriff en el piso y todos estamos tomando nuestra placa y estamos asumiendo nuestro papel de guardianes del orden y de recriminadores de la conducta que consideramos no correcta, reprochable, y lo hacemos a través de las redes. Veamos, por ejemplo, en febrero de 2018, en una entrevista, una actriz famosa, que sin dar ningún nombre ni relatar un hecho concreto, mencionó que había un productor que la agredió y finalmente la violó. Ese mismo día, la empresa televisora a la que pertenecía este productor anunció el despido de ese director fulminante, apoyando y respaldando a esta actriz y descalificando la conducta del productor. No había aún claridad ni siquiera de los hechos, en qué circunstancias, de qué manera se habían presentado, pero ya se había generado una consecuencia muy concreta para este director por esta circunstancia. Todos sabemos lo que pasó recientemente, una sucursal de Volkswagen en Coyoacán. A alguien se le ocurre colocar un cuadro con una imagen de la historia del vehículo. Ustedes saben que el Volkswagen pues era el vehículo del pueblo, y el Volk, como la idea del pueblo que ocupaba la Alemania nazi, bueno, pues lo utilizó como uno de sus emblemas. Entonces, en este cuadro se aprecia un Volkswagen y se aprecia una suástica, era una reunión nazi. Esto automáticamente provoca un efecto en las redes y Volkswagen anuncia que suspende su relación comercial con esta distribuidora para la cual trabajan 200 personas. El efecto fue inmediato, fue fulminante para evitar una mayor reacción de descontento de la comunidad y pues claramente al día de hoy significa una afectación para la fuente de empleo de quienes trabajaban en esa distribuidora y que muy probablemente ni idea tenían de quién y cómo decidió colocar ese letrero, pero ese letrero fue subido a las redes y automáticamente produjo una reacción. Un profesor de la Universidad Iberoamericana comete el terrible error, me parece muy desafortunado, de burlarse de las condiciones de obesidad de una senadora y automáticamente se produce una reacción contundente en las redes sociales que termina, evidentemente el profesor termina disculpándose, pero es despedido de sus diversos cargos y cátedras en la Universidad Iberoamericana.
casos como el de Nicolás Alvarado, que desafortunadamente tuvo una expresión despectiva un poco después de la muerte de Juan Gabriel, y el nivel de respuesta, pues no solamente lo llevó a renunciar a su cargo de director de TV UNAM, sino que por mucho tiempo estuvo sujeto a una cantidad de descalificaciones y agresiones importantes. ¿Y qué decir de Marcelino Perelló, este líder del movimiento del 68, que en su programa de radio comete también un terrible error al hacer alguna referencia a la violación de mujeres y termina pues siendo linchado propiamente en los medios de comunicación, pierde sus cátedras, pierde su programa, pierde todo y además trágicamente unos días, un mes después de estos incidentes, pues termina muriendo, no por esto sin duda, pero esto nos habla de la capacidad inmediata de reacción que estamos teniendo para sumarnos a una respuesta que en muchas ocasiones puede traer consecuencias delicadas y podemos sí incurrir en un linchamiento donde pues no tenemos aún ninguna idea del nivel de responsabilidad, de la verdad exacta de los hechos, pero nosotros ya estamos condenando algo desde las redes sociales. Quiere decir que esta indignación y este coraje que tenemos también nos está permitiendo alimentar una idea de castigar, de hacer evidente el incumplimiento de alguien con el afán de provocarle una consecuencia a sus actos, más allá de lo que pudieran ser las instituciones, los procedimientos, más allá de la presunción de inocencia o más allá de cualquier otro elemento institucional que nos pudiera ayudar a conducir algún proceso, nosotros sabemos que a través de la dictadura del clic vamos a poder ejercer un poder importante que va a generar una consecuencia. Y entonces este dolor, este resentimiento, lo estamos llevando hacia el infractor y empieza a permitirnos también desfogar otro tipo de deudas, otro tipo de resentimientos, de rencores que traemos. Y aquí particularmente la polarización y la división comienza a tomar un rol importante. ¿No les parece interesante, curioso, cuando empiezan a surgir las tendencias donde estamos provocando el escarnio y colocando en la plaza pública a quienes consideramos que están realizando conductas inadecuadas, que cuando se crean estas tendencias surjan términos como Lord, Lady, Gentleman? Es decir, eso tiene una connotación. Le estamos dando un nivel, una clase, un estatus a partir de la tendencia a la conducta que estamos rechazando. Y entonces, pues tenemos al gentleman de las Lomas, o tenemos a las ladies de Polanco, o tenemos al Lord Ferrari, Lord, gentleman, lady, estamos metiéndole un lenguaje clasista al tema y luego empezamos a pedir que sean castigados y empezamos a presionar a las instituciones. ¿Qué tan grave podría llegar a ser esto? Que en un momento dado, quien en la ocasión de, si no mal recuerdo, fue cuando el tema de las ladies de Polanco, el presidente del Tribunal Superior de Justicia tuvo que salir a declarar diciendo: somos un tribunal para aplicar la ley, no somos un instrumento de venganza. Venganza. Es decir, la sociedad a través de las redes está buscando venganza, reivindicación. Y esto es peligroso porque quiere decir que comienza a haber un nivel de exceso, de sadismo, de crueldad en la reacción que estamos teniendo a través de las redes sociales. Y esto, por supuesto, de esto no está exento el mundo empresarial.
Y claramente tenemos casos en los que se habla de violaciones de derechos humanos de los trabajadores y se hacen una serie de acciones en las redes que en el Internet y en las tecnologías, a través de las tecnologías de la información, para evidenciar que una empresa puede estar realizando conductas inadecuadas. Simplemente por mencionar algunos ejemplos, no perdamos de vista este movimiento que está recientemente, a partir de la última asamblea de la OIT, muy vigente y que se conoce como Cartoons for Change, donde los caricaturistas están evidenciando condiciones de trabajo infantil en empresas. Y métanse ustedes a ver las caricaturas y van a ver que hay empresas muy importantes ahí donde se está haciendo manifestación clara de que en el cultivo y en la cosecha del café, en la recolección del grano, se están utilizando niños y que están llamando a ponerles la etiqueta y el estigma a esas marcas, marcas muy importantes, porque están utilizando trabajo infantil. Recordemos lo que vivimos hace algunos años en San Quintín, donde se produjo un movimiento que atravesó las fronteras y recorrió el mundo, justamente porque los jornaleros reclamaban más y mejores condiciones de trabajo adecuadas, con salario, seguridad social, y se quejaban de temas tan delicados como el hostigamiento y el acoso, como la explotación, la carga excesiva de trabajo y la exposición inadecuada a fertilizantes. Todos estos reclamos provocaron un movimiento que duró bastante tiempo y que le significó al mercado de las berries mexicanos respecto de los Estados Unidos una pérdida muy, muy importante. Hay incluso recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos pidiéndole a las empresas que respeten los derechos de las comunidades para tomarlas en cuenta en la toma de decisiones y para no perjudicar a las personas que trabajan en esas empresas y que pertenecen a ciertas comunidades y particularmente grupos indígenas que se sienten vulnerados y afectados en sus derechos a partir de la presencia de las empresas. ¿Y qué decir de los fenómenos de esclavitud moderna, donde se hace notar que en las cadenas de suministro hay condiciones inadecuadas, hay trabajo infantil, hay jornadas excesivas, hay salarios bajos y entonces se le pega una marca muy importante de moda, de alguna prenda de vestir, porque en la cadena de suministro se está utilizando mano de obra explotada. Y qué decir de la equidad de género y particularmente los temas que tienen que ver con el hostigamiento sexual que viven todavía muchas personas, particularmente mujeres, y el movimiento Me Too, o en Francia el movimiento de Balance ton porc, que en realidad lo que quieren hacer es evidenciar este maltrato que están sufriendo las personas. Entonces, estamos en un tema delicado donde la sociedad no está siendo muy tolerante y cuando se están presentando fenómenos en ciertas condiciones, la reacción se vuelve grande. Y esa reacción, además, ese descontento, está encontrando canales diferentes. No solamente está llegando a partir de los canales institucionales, el gobierno, las organizaciones no gubernamentales, los sindicatos, los partidos políticos, están ya resultando insuficientes como vías para canalizar este descontento. Y entonces cada vez estamos viendo movilizaciones, campañas, con acciones físicas, pero también virtuales, donde se dan campañas muy concretas en temas muy particulares, defendiendo circunstancias o derechos completamente legítimos, pero que se vuelven, se rebasan y abandonan cauces de lo comprensible y lo razonable. Y tenemos vandalismos, tenemos tomas, tenemos paros, tenemos linchamientos, la gente recurre a la justicia por propia mano.
Y esas movilizaciones también se reflejan en las redes sociales. La figura institucional del gobierno claramente ya no es la más adecuada, si bien se presentan las denuncias, se presentan las quejas, la gente prefiere reunirse, adquiere mucha presencia la figura del colectivo, entendido el colectivo como ese fenómeno espontáneo a partir del cual quienes compartimos la misma indignación, tenemos la misma dolencia, nos vamos a juntar para tomar por nosotros mismos el rumbo de acción, las medidas que se deben tomar, porque ya no confiamos en un representante, ya no confiamos en una institución y sentimos la enorme necesidad de que sean nuestras propias acciones las que fuercen un resultado, las que produzcan una consecuencia. No es sorpresa entonces que veamos a un colectivo hacer notar que finalmente aparece el cuerpo sin vida de una chica desaparecida, no por la labor de las instituciones, no por el trabajo de los organismos defensores de derechos humanos, no por una labor policíaca concreta, sino por la presión de un colectivo para que las autoridades hagan su trabajo. Historias hay muchas de colectivos que refieren a hacer ellos la tarea y ponerla en manos de la autoridad para que se pueda dar una consecuencia, y cuando descalifican a su representante, que en teoría tendría que haber hecho valer algún reclamo o alguna exigencia por parte de ellos, y que no encontraron esa respuesta. Entonces, este descontento está encontrando otros canales, este descontento nos está rebasando, y esta indignación, esta desconfianza comienza a llegar a terrenos que pueden comprometer la gobernanza, que pueden comprometer la estabilidad, y donde necesitamos ir poco a poco despresurizando las cosas para impedir que se salgan de control. Aquí hay una noticia también delicada. Esta indignación y este resentimiento venden. La indignación vende. El resentimiento es capitalizable. Y esto significa que pueden haber quienes con otros intereses busquen alimentar esta indignación para obtener algún beneficio, algún lucro a partir de esta circunstancia. Pero si bien los podemos alentar y podemos capitalizar y podemos obtener un lucro incluso a partir de un fenómeno de indignación, puede llegar un momento en el que ya no sean controlables. Y quien provocó y quien alimentó esa indignación, hoy no va a tener la capacidad de contenerla ni de liderarla. Y entonces damos un paso más en una crisis de gobernabilidad y donde ya los representantes carecen de margen de maniobra, lo que Felipe González llama la crisis de la democracia representativa. Ya no hay quien me represente. Yo, como parte del pueblo, como parte de un grupo, de una masa, voy a tomar acciones por mi cuenta. Este resentimiento y esta indignación, pues claramente necesita una contraparte. Me tengo que indignar por algo, pero también me tengo que indignar contra alguien. Y necesito encontrar enemigos, y necesito encontrar quiénes y por qué están colocándome en una condición injusta, y contra quienes tengo que ejercer esto. Y entonces, de repente, empieza a alimentarse la polarización. Y entonces puedo pensar en el ciudadano frente al gobierno, en el hombre frente a la mujer contra el hombre, en el afrodescendiente contra el blanco frente al afrodescendiente, el rico frente al pobre, el trabajador frente al empresario. Y esa polarización entonces comienza a alimentar también un ingrediente de identidad en este conflicto y en este reclamo, que empieza a atribuirle a nuestras diferencias una de las explicaciones por las que necesitamos canalizar esa indignación. Como si esto fuera suficiente, como si esto no fuera suficiente, viene otro fenómeno adicional.
Hoy puedo manifestar esta indignación, hoy me siento con el derecho de enfrentar a un enemigo a quien considero responsable de los agravios presentes, pero también de los agravios pasados, y lo puedo hacer además a través de una masiva exhibición de la conducta y de un llamado a los demás para que a partir de un fenómeno de las redes sociales pueda generarse una consecuencia y un cambio. No solamente tengo esto, sino que además puedo mentir. Y entonces el anonimato que me da la presencia entre las redes sociales también me da la posibilidad de magnificar algo, de sesgarlo o tal vez de plano inventarlo. Y entonces esa acción de indignación la fundo en una noticia que pudo tener un origen verídico, pero que hoy es completamente falsa. Y esa falsedad puede producir consecuencias graves. Pongamos un ejemplo quizá muy sencillo en el que les voy a pedir que me ayuden alguno de ustedes dándome una respuesta. ¿Quién me puede decir quién dijo que una mentira contada 1000 veces, una mentira contada 1000 veces se vuelve una verdad? ¿Quién dijo eso? ¿Dónde lo han oído? A ver, por ahí alguien que nos escriba. Aquí está ya, por ejemplo, Goebbels, el jefe de prensa de Hitler. Efectivamente, eso es lo que todos sabemos. No hay un solo testimonio histórico, ningún documento que respalde que Goebbels dijo eso. Pero todos se lo atribuimos a él. No hay quien no lo diga. Entonces, pues es un ejemplo. Paradójicamente, la misma frase en sí es un ejemplo de lo que está sosteniendo, ¿no? Todos repetimos, es Goebbels, y finalmente nos quedamos con esa idea, nadie lo ha podido comprobar al día de hoy, ¿no? Así surgen las mentiras y así las volvemos verdades. Y quiere decir que si yo mañana quiero, a través de la dictadura del clic, afectar a alguien, entonces puedo dañar su reputación a partir de una mentira, pero también puedo provocar consecuencias muy graves que van a pasar del linchamiento mediático a agresiones o acciones reales. ¿Qué tan delicado puede ser esto de la posverdad? La postverdad, entendida como no la verdad, sino una nueva verdad u otra verdad que todos damos por verdad, pero no lo es. Bueno, pues puede ser gravísimo. Hay mucha información al respecto. Quizá yo les recomendaría que lean a Esteban Illades, por ejemplo, que habla justamente de las fake news. Pero pongamos algunos ejemplos. Alguno de ustedes seguramente ha oído hablar de los terraplanistas. ¿Saben quiénes son los terraplanistas? A ver, alguien ahí que me responda en el chat. ¿Quién sabe quiénes son los terraplanistas? ¿Nadie? Creo que no, ¿verdad? Ah, ya aquí, exactamente. Oscar nos contesta. Aquellos que creen que la Tierra es plana. Efectivamente. El movimiento de los terraplanistas se basa en una cantidad de información que circula en las redes sociales, en el Internet, haciendo notar desde una perspectiva conspiracionista que todas las imágenes que hay de la Tierra redonda son falsas y que en el mundo conviene inventar esa idea de que la Tierra es redonda, pero en realidad la Tierra es plana. Y si ustedes se meten a averiguar cuántos terraplanistas hay, no son pocos, no son pocos. Pensemos en otro ejemplo. Seguramente más de uno de ustedes oyó hablar del famoso Pizzagate. El Pizzagate.
una pizzería en Nueva York, si no mal recuerdo. No, en Washington, estaba en Washington, una pizzería en Washington, donde a través de las redes sociales se genera la noticia de que es utilizada como un negocio clandestino para abusar sexualmente de menores de edad. Por lo que no solamente no hay que consumirle a ese negocio, sino que algo tendrían que hacer las autoridades para reaccionar. Esto provoca que un joven que vivía en una comunidad a más de 6 horas por carretera de Washington, se desplaza armado, entra a la pizzería para rescatar a los niños. Afortunadamente nadie muere, pero pues finalmente se pudo haber producido una tragedia a partir de que este joven realmente creyó lo que estaba viendo y decidió por cuenta propia tomar la acción de ir a rescatar a los niños que estaban guardados en esa pizzería, esclavizados y abusados sexualmente. No había tal, por supuesto, es más, la pizzería no tenía sótano y decían que eso sucedía en el sótano. Pero esto es otro ejemplo. ¿O qué les parece el famoso caso del doctor Andrew Wakefield, que seguramente alguno de ustedes ubica, porque este doctor inglés tuvo la genial idea de publicar un estudio donde señalaba que las vacunas, particularmente contra el sarampión, estaban provocando una cosa que se llamaba enterocolitis autística. Es decir, si vacunas a tus niños, les va a dar autismo. Esto provocó en el Reino Unido y después en el mundo que empezara a reducir la tasa de vacunación contra el sarampión de los niños y empezaron a haber brotes importantes donde ya prácticamente teníamos erradicadas la enfermedad. En el caso del Reino Unido, por ejemplo, disminuyó hasta un 20%. Es decir, cuidado porque podemos a través de información equivocada en las redes provocar consecuencias graves y quien está indignado en muchas ocasiones puede fácilmente inventar y dañar la reputación de alguien. Entonces estamos en la era también, estamos en la era de la dignidad, pero también estamos en la era de la reputación. Defender nuestra dignidad, defender nuestros derechos, implica también respetar la dignidad y respetar los derechos de los demás. No por defender nuestra dignidad podemos pasar por encima de la dignidad de los demás. Pero además, no podemos hoy pensar o suponer que cuando pasemos por encima de la dignidad de alguien, no corremos el riesgo de que esto termine provocando una reacción generalizada y muy, muy delicada. Nada menos el día de hoy una importante diputada simpatizante del régimen actual está siendo sometida a un escrutinio mediático por haber incurrido en una expresión muy desafortunada relacionada con un atleta que tuvo cáncer y descalificar su condición le está provocando una reacción importante. Entonces, en cualquier momento nos puede suceder si no tomamos medidas, si no hacemos cosas adecuadas. Ahora, este es el escenario. Hay descontento, estamos irritables, estamos irascibles y traemos ya esa placa de sheriff que nos autoproclamamos defensores de la dignidad de la gente y venimos con nuestro poderoso celular listos para tomar video y dejar constancia de alguna conducta. La afectación a nuestra dignidad también implica una afectación a nuestra autoestima. Y lamentablemente hoy podemos alimentar nuestra autoestima artificialmente a partir de nuestra capacidad de reproducción y vista en las redes. Y los views y los likes
hoy se vuelven un factor importante. Entonces, no solamente quiero combatir la injusticia, tal vez hasta me haga yo popular si logro evidenciar esa injusticia y logro un número importante de reproducciones y de seguidores en las redes sociales por hacer notar esto. Entonces, así está el escenario, así está la gente. Ahora, ¿qué está pasando en el mundo en el que está sucediendo esto y de lo que debemos tener especial cuidado? Vamos a platicar un poco de una visión estratégica hacia adelante y por qué hoy es tan relevante que hablemos del trabajo decente y de la dignidad en el trabajo. Primero, estamos cambiando y esto involucra que ese resentimiento también está presentándose entre los países y esa desconfianza también la traemos entre países. Y esto provoca que en este escenario de irritabilidad que todos tenemos, nos empecemos a sentir vulnerados o nos empecemos a sentir explotados o nos empecemos a sentir en condiciones de inequidad frente a otros países. Y los fenómenos como la migración, como el comercio, como las relaciones diplomáticas, adquieren relevancia ya no desde la perspectiva de ciudadanos del mundo, ya no desde la perspectiva de un escenario global, sino más bien desde el nacionalismo. Resurge el patriotismo, el nacionalismo, y entonces las ideas nacionales y un tanto cuanto socialistas, una idea de izquierda, de buscar equidad, pero es buscar equidad primero para los nuestros, a partir de esa identidad de la que hablábamos, así como decíamos, está el blanco y el afrodescendiente, está el hombre, está la mujer, está el trabajador, está la empresa, pues también está el gringo y el mexicano. Y también están los árabes, los países árabes y la Unión Europea, y está el Reino Unido y la Unión Europea y el Brexit, y empezamos a cuidar nuestras fronteras, pero de una manera diferente. Trump habla del muro, como si fuera la muralla china, como si fuera el muro de Berlín. Esos tiempos están superados. Hoy no estamos erigiendo muros, quizá más delicado, estamos erigiendo membranas. ¿Qué es la membrana? La membrana, quienes conocen o saben un poco de biología, nos podrían ayudar en esto, pero finalmente la membrana es un componente semipermeable. Tiene una permeabilidad selectiva. Deja entrar lo bueno, no deja entrar lo malo y expulsa lo tóxico. Los países se están queriendo rodear de membranas. Empiezan a buscar que sus fronteras permitan entrar al comercio y a los productos que les son útiles, pero cerrar aquellos que le van a restar posibilidad de competencia a su propio mercado, que le permitan generar empleos, pero que no le roben empleos, que le permitan generar riqueza, pero no le quiten riqueza. Y entonces, la balanza comercial y la balanza de pagos hay que entenderla desde una perspectiva de lo que le conviene a mi país, ya no como región, ya no como libre comercio. El libre comercio se tiene que volver comercio selectivo. Tengo que rescatar el proteccionismo. Pero, en un escenario global como el que tenemos, también dependo de esos mercados. ¿Cómo le hago para ser selectivo? Ya no puedo simplemente cerrar mis fronteras. Desde el GATT, la OMC y los grandes tratados comerciales que tenemos, regionales y globales, pues claramente no podemos hoy a rajatabla cerrar las fronteras. Necesito pretextos, excusas. Y en este escenario, donde hay indignación, donde hay molestia,
Pues es claro que si estoy molesto porque se violen los derechos de la gente, no te voy a permitir que me vengas a vender tus productos si estás violando los derechos de la gente, tú o tus cadenas de suministro. Y entonces la dignidad en el trabajo, la protección de los derechos humanos y la protección al medio ambiente pueden pasar de ser una legítima búsqueda de mejorar los mercados en el mundo a una excusa para crear barreras de entrada, y entonces te voy a acusar de violar derechos humanos para que no puedas venir a hacerme competencia, porque considero que esa competencia es desleal desde el punto de vista de que estás economizando, estás obteniendo beneficios y castigando costos en perjuicio de la dignidad de tus trabajadores y consecuentemente en perjuicio de mi propia economía. Así que a ti no te voy a dejar entrar. Y eso explica por qué de pronto en el TEMEC tenemos un anexo laboral y por qué tenemos un mecanismo de respuesta rápida y por qué existe una preocupación en el medio ambiente. Tiene una lógica. Entonces, estas membranas que están creando los estados nos hacen entender de manera diferente cómo se están comportando las fronteras y nos lleva a una clara universalización de la defensa de los derechos de los trabajadores, de la defensa de los derechos humanos en general y de la defensa y protección del medio ambiente. Eso no es malo. Lo malo es que se ocupe como excusa. Y por eso todos tenemos que estar preparados para poder demostrar que nosotros no estamos violando derechos humanos y que tenemos derecho a penetrar esa membrana para así vender y accesar a las economías globales. En ese mismo escenario, así como estamos planteando que los países empiezan a protegerse y resguardarse unos de otros, también el activismo social ha crecido. Y el activismo social también está rebasando fronteras. Y los movimientos comienzan a volverse universales. Y entonces surgen grandes figuras que abanderan causas ecológicas, de consumo, de defensa de los derechos humanos y que trascienden la frontera de su país y que logran que la membrana de los países reciba un contenido intelectual, un contenido discursivo adecuado para que se entienda que los derechos de todos se defienden y se protegen en todos lados, y ahí sí no importa nacionalidad, no importa color, no importa condición, no importa cantidad de dinero, ni importa tampoco nivel de estudios. Todos tenemos una misma dignidad y a todos nos deben respetar esa igualdad. Y entonces, en este escenario, el activismo comienza a tomar acciones concretas. ¿Qué aspectos aquí conviene tener claros? La demanda de defensa de los derechos humanos, la idea de la equidad, de la igualdad, el hambre de justicia, comienza a alimentar expresiones sociales que empiezan a poner en serios predicamentos a las instituciones que habitualmente les correspondía jugar este papel. Y entonces los colectivos, las grandes marchas, los grandes movimientos rebasan a los gobiernos y rebasan a las instancias institucionales que habitualmente podrían canalizar esto. Y entonces los movimientos del medio ambiente, de los consumidores, de la protección de los niños, de la equidad de género, de la protección a los discapacitados, de las víctimas de los delitos, contra la trata de personas, todos estos movimientos comienzan a provocar reacciones en los gobiernos, comienzan a provocar reacciones en las instituciones para, de alguna manera, alimentar, o mejor dicho, responder a esa exigencia que los colectivos están poniendo en la mesa.
Esto significa que comenzamos a ver una crisis de credibilidad en las instituciones, pero también una crisis de obediencia. Ya no es tan fácil que un líder contenga la indignación y el reclamo de la gente. Ya no es tan fácil que alguien pueda evitar que rompan monumentos, que vandalicen calles, que quemen edificios, que linchen gente, porque ya no hay el mismo nivel de obediencia y ya no hay el mismo nivel de credibilidad. La autoridad moral se ha deteriorado gravemente. Esta desconfianza, además, vuelve a rescatar el tema de la polarización. Seguramente alguno de ustedes ha escuchado o ha sabido de la famosa gráfica del elefante. ¿Alguien ha oído hablar de la gráfica del elefante de Bianco Milanovic? A ver, ¿alguien la ubica? En el chat que me digan si alguien la ubica. Este economista creó una gráfica que se le conoce como la del elefante porque termina dibujando una silueta que se parece a un elefante como el de El Principito, ¿se acuerdan? El que se había tragado la boa, así la figurita. La gráfica del elefante fue un análisis que hizo para ver cómo se estaba comportando la desigualdad de rentas entre los deciles económicos y entre los países. Y claramente, pues la gráfica lo que nos arroja es que no todos estaban ganando lo mismo. Los ricos estaban haciendo más ricos y los más pobres estaban haciendo menos pobres, los más pobres. Pero los que no eran tan pobres, los que eran clase media y la clase trabajadora, ellos estaban perdiendo. Y entonces surgió la preocupación de decir, no puede ser que estemos creciendo desigualmente. No quiere decir que todos seamos ricos o que todos seamos pobres. Somos desiguales. Si fuéramos igual de pobres, pues mala tarde. Si fuéramos igual de ricos, qué suerte. Pero lo que no puede suceder es que tú te estés haciendo más rico y yo me esté haciendo más pobre, ¿no? Y en ese escenario, nuevamente nace una necesidad de reivindicación, particularmente frente a las élites, los privilegiados. Enrique Dussel, por ejemplo, este teórico habla de los indignados. Tiene un libro que se llama La Carta a los Indignados, donde lo que les dice es, tenemos que cambiar la política para acabar con esta injusticia. Somos los oprimidos, somos los olvidados, somos los preteridos. Y en este escenario otros están creciendo y nosotros nos estamos estancando, si no es que estamos cayendo. Y entonces tú, trabajador que aportas y que pagas tus impuestos, no estás recibiendo ni el beneficio que le dan al pobre que no trabaja, ni la riqueza que está recibiendo el rico que te explota. ¿Y tú dónde estás? ¿Y a ti qué te toca? Si alimentamos ese discurso de rencor, si polarizamos por ahí, entonces claramente yo veo al capitalista y al productor y al empresario como el enemigo, como el potentado. Y eso pasa también en México. Y poco importa que el 99% de las empresas en este país sean micro y pequeñas empresas. En la medida que seas empresario, estás en esa élite que ha abusado de mí. Y esto significa que voy a voltear al pasado y traigo resabios, traigo rencor y traigo molestia del pasado que ahora te voy a aplicar. Esto claramente nos lleva a que la crisis del modelo de mercado, de economía de mercado, nos hace evidente a todos que el nivel de disparidad, de desigualdad, que nos provoca una sensación de abuso, tiene que haber alguien que lo corrija, tiene que haber alguien que lo evite. Y entonces, naturalmente, volteamos a ver al Estado.
y decimos, ¿y tú qué rol juegas aquí, Estado? ¿Dónde está el estado de bienestar? La economía de libre mercado, el laissez-faire, laissez-passer, se ha convertido en la regla a partir de la cual tú desde la autoridad pública te conviertes en un facilitador para la actividad económica, pero no en un equilibrador de los efectos de esa actividad económica en mi perjuicio. Y empieza una exigencia para decirle al Estado, ahora tú tienes que trabajar por esa igualdad. Tienes que recuperar tu papel aquí y es tu obligación que yo tenga servicios básicos, que tenga derechos políticos y culturales y los pueda ejercer, que tenga protección social, que cuente con seguridad, justicia e infraestructura. Y eso no me lo van a dar las empresas. Así que ahora tú eres uno de los culpables, de los responsables, tú y todos los actores políticos. Y aquí el cáncer se llama corrupción. Y no me has podido dar lo que me das, lo que me debiste haber dado, porque hay corrupción y tengo que luchar contra la corrupción. ¿Qué pasa? Comprensiblemente, quien se presenta en la arena política con un discurso en el que nos dice que va contra la corrupción, que está consciente de esas desigualdades y las pretende reequilibrar y que va a reposicionar el papel del Estado y va a demostrar quién manda aquí, ese líder con un discurso que se coloca en el terreno del populismo, encuentra respuesta y encuentra apoyo. Y en ese momento, ese discurso replantea al papel del Estado y ya no es quien genera la riqueza, quien produce y quien genera los empleos, el actor más importante aquí. Aquí el Estado le tiene que responder al indignado. Y si en esa respuesta se va a llevar en el camino al empresario, puede que lo haga. El empresario tendrá entonces ahora que lidiar no solamente frente al reclamo del indignado, sino ante la indiferencia y a lo mejor hasta la animadversión del Estado, que en su papel de Estado de bienestar está más preocupado por responderle a sus ciudadanos que por generar la riqueza. En una trampa muy peligrosa, porque sabemos que en el momento en el que se deja de generar riqueza, no habrá manera de satisfacer las demandas, y cuando se te acaba el dinero, pues tienes que empezar a buscar de dónde lo sacas y echas mano de todo. Se te acaban los guardaditos o se te acaban los fideicomisos, por ejemplo. Conste que no quise hacer un comentario político. ¿Qué pasa aquí en este escenario en el mundo laboral? Pues claro que todo esto impacta en el mundo laboral. Si hay indignación, pues es porque yo reclamo dignidad, y reclamar dignidad involucra que me respetes, que me des mi lugar, que deje yo de ser invisible, que se tome en cuenta el valor de mi trabajo, que mi trabajo tiene un componente de realización, tiene un componente de libertad, me da autonomía y le da sentido a mi vida. Pero entonces, ¿cómo cambia la visión del trabajo? Y aquí es algo que creo que debemos tener todos muy claros para entender por qué tan relevante lo que les estoy diciendo. Pensemos, por ejemplo, habitualmente el trabajo lo entendemos como una actividad que resulta de un contrato de trabajo, contrato individual o contrato colectivo, es una relación laboral. Hay un patrón y hay un trabajador. Y como es un contrato, lo que no esté dentro de la categorización de ese contrato pareciera no ser trabajo. Es decir, un trabajo que no perciba un salario no es un trabajo. Un trabajo en el que no haya subordinación no es un trabajo. Un trabajo en el que yo no funjo como patrón no es un trabajo. Una prestación de servicios profesionales no es un trabajo. Si entendemos el trabajo así, nos estamos quedando muy cortos y el mundo está cambiando en esta tenor. Vamos a ver rápidamente
¿Qué está cambiando? ¿Por qué estamos entendiendo diferente la actividad humana productiva? El resultado de la actividad humana, el consumo de energía y tiempo de un ser humano para generar un resultado. Primero, como fuente de ingreso. Ok, salario mínimo, buenos salarios, salario remunerador. Entender el salario remunerador como la fuente de ingresos de alguien es algo que está cambiando. Y un connotado estudioso y filósofo, tiene bastante economista también, que se llama Klaus Offe. Klaus Offe lanzó un reto muy interesante. El derecho a un ingreso individual, hablando de la equidad y hablando de la colectividad, el derecho a un ingreso individual puede ser disociado de la capacidad de obtener un ingreso. Es decir, el derecho a que obtengas un ingreso no tiene ni debe depender de tu capacidad de trabajar. En una sociedad de bienestar, en una sociedad equitativa, debe haber un ingreso. Eso explica un seguro de desempleo, pero sobre todo explica la renta básica, si les suena esa idea y la ubican como algo que está hoy muy vigente y empieza a cobrar forma, la renta básica. Es decir, ya no podemos ver al trabajo como tu fuente de ingresos. Tiene que haber un ingreso mínimo que vas a tener garantizado y después viene el trabajo. Ahora, el trabajo es el que involucra un salario, ¿ok? Aunque no fuera necesariamente para tu fuente de ingresos. Es una manera en la que tú realizas una actividad a cambio de un precio, de un salario, que es justamente correlativo, que corresponde y remunera el esfuerzo que estás poniendo. Pues sí, pero tampoco es lo más importante, porque hoy surgen los teóricos de lo que han llamado la economía de la moral, que no es la economía moral, ¿eh? Claro, la economía de la moral. ¿Y qué dicen los técnicos de la economía de la moral? Los estudiosos dicen, hay un componente en el trabajo que no tiene un precio en una transacción, pero que es tanto o más importante que el trabajo que se realiza en una unidad económica. Y es el trabajo que tiene que ver con todas las actividades que realiza una persona para atender a sus dependientes económicos, realizar las actividades propias del cumplimiento de sus obligaciones, particularmente sus obligaciones familiares, y el cuidado y la administración del hogar. Todas esas actividades no son remuneradas, pero aportan y aportan mucho. Y entonces, los teóricos nos dicen, no atender a esta economía de la moral y no entender esta actividad también productiva, nos ha llevado a un terreno de materialización donde solo importa la actividad económica. Y si solo importa la actividad económica, poco importa que estés dedicando tu trabajo para educar valores a tus hijos, para enseñar civismo a tu familia, para pagar tus impuestos y cumplir tus obligaciones ciudadanas, para administrar adecuadamente tu hogar y garantizarte una vejez digna y administrar tus recursos, no sobreconsumir. Para todo eso no tengo tiempo, porque estoy trabajando. Entonces, la visión económica del trabajo cambia. Y esta visión económica nos lleva entonces a pensar en el trabajo como algo diferente, como dice nuestra Constitución. ¿Qué dice nuestra Constitución? Todo mundo tiene derecho al trabajo. Y le agrega un componente, socialmente útil. Trabajar involucra utilidad también. La ocupación en algo te tiene que significar una realización, te tiene que dar autonomía y te tiene que dar un sentido a tu vida.
tener control de tu vida. En gran medida, la dignidad es recuperar tu libertad y el control de tu vida. Consecuentemente, si separamos ese componente económico como clave central del trabajo, entonces los escenarios cambian. Y entonces resulta que de alguna manera yo le tengo que proveer sustento y le tengo que dar calidad de vida a quien hoy está trabajando también para una mejor comunidad a través de la cultura, a través del arte, a través de la educación, a través de la administración de las instituciones familiares, a través del cumplimiento de obligaciones ciudadanas, a través de la representación y defensa de los derechos de la ciudadanía. Todo eso cambia entonces nuestra idea de cómo vamos a entender el trabajo. Y entonces, vamos a la última parte. Si ya este componente económico no es el más importante, entonces esa dualidad, generación de riqueza, consumo, para más riqueza, para más consumo, que nos obliga a cada vez producir más para consumir más en una carrera loca, se rompe. Y a lo mejor entonces ya no es lo más importante. Y el Producto Interno Bruto, lo que genere, no solamente lo debo medir en números, sino en bienestar, en calidad de vida, en desarrollo humano. Y entonces ahora los nuevos modelos económicos y de negocios están entendiendo que importa más el bienestar que la riqueza. Trabajo para vivir, no vivo para trabajar. Y esto significa entonces entrar a un escenario donde es más importante que la persona esté bien a que la persona tenga dinero, mucho dinero. Y entonces el crecimiento y el consumo, que eran referentes cuantitativos, pasan al desarrollo y la calidad de vida como componentes cualitativos. Y por eso ven ustedes estos teóricos que hablan de, a ver, espérame, es que no, producir y producir y producir, ¿para qué? Generar y generar y generar, ¿para qué? ¿Acumular es la idea? ¿O crecer juntos? Y por eso los esfuerzos encaminados al bienestar laboral, a la familia del trabajador, a la conciliación vida, trabajo, familia, a cuidar el estrés laboral, el medio ambiente laboral, rescatar la ética de la empresa. Y entonces, por supuesto que cuidar todo esto te hace más productivo, pero hoy ya no es lo único que importa. Ya no solamente hay que ser productivo, hay que hacer cambios en la calidad de vida de todos. La salud, la seguridad, la convivencia se vuelven factores clave. Dicho todo lo anterior, creo que ya andamos apretados en tiempo. ¿Cómo andamos? Ya nos extendimos un poquito, Rafa, pero adelante, Rafa. Vamos a cerrar ya con unas ideas que me parecen fundamentales. Y perdón por el tiempo, pero es que creo que era importante plantearlo así para que todos lo Sí, tuviéramos no te preocupes, muy Rafa. claro. La dignidad entonces en el trabajo se vuelve fundamental. Y en la medida que en las unidades económicas y en las unidades productivas entendamos este cambio de concepto, no vamos a provocar, no vamos a alimentar la polarización, no vamos a alimentar ese resentimiento social, no nos vamos a exponer al linchamiento colectivo, no vamos a dejar que nos rebasen estas inercias para que podamos continuar haciendo algo positivo desde nuestra actividad productiva. Y entonces, justamente el llamado es a respetar la dignidad. ¿Por qué esperar a que me reclamen?
¿Por qué no hacerlo desde hoy? Yo les preguntaría, ¿yo pago una deuda porque debo o porque me cobran? Depende de la óptica, ¿no? Hay quien se espera hasta que le cobren. Hay quien se espera hasta que lo demanden. Hay quien se espera hasta que lo embarguen. Pero si yo debo, si debo y tengo, pago, porque debo. Es decir, el no ejercicio de un derecho justifica el incumplimiento de un deber. ¿Me tengo que esperar a que me exhiban en las redes sociales? ¿Me tengo que esperar a que me emplacen a huelga? ¿Me tengo que esperar a que llegue un colectivo a reclamarme? ¿O a que la normatividad se vuelva más estricta y que me caiga un inspector del trabajo para que haga yo las cosas? ¿O mejor pienso en el ser humano que está trabajando para mí y le doy un trato digno, que implica un trato digno? Les recomiendo mucho un libro de este filósofo israelí, Margalit, que se llama La sociedad decente. Muy actual, reciente. Y en este libro nos dice, a ver, seamos decentes. ¿Qué implica decencia? Decencia, además de ser serio y ser responsable y ser comprometido y atender a lo que se te exige, la decencia esencialmente es algo todavía más sencillo. No humilles. Margalit dice, ser decente es no humillar. No humilles a los demás. No seas cruel. No provoques sufrimiento. Ahí empieza la decencia. Después entramos al reconocimiento, la dignidad, y aquí es muy recomendable que lean a Fukuyama, sobre todo en la parte que habla de un componente del alma que saca incluso de la filosofía socrática y que le llama el timos. El timos es el reconocimiento y amor propio, pero también la externalización de ese reconocimiento propio para que los demás me reconozcan. Lo que Ralph Ellison llama el hombre invisible. Yo no quiero ser invisible. Hazme visible. Incluso tiene una frase muy interesante donde dice, si tú quieres apoyar a un indigente, le das una cantidad de dinero, pero no te tomas la molestia siquiera de mirarlo, estás aliviando su necesidad económica, pero no estás aliviando su dignidad. Probablemente le des un billete de 500 de manera despectiva y esos 500 le van a saber tan mal que a lo mejor te los devuelve, porque importa más su dignidad. Pero a lo mejor le das 20 pesos, lo miras a los ojos, le sonríes y le muestras empatía y estás alimentando su dignidad. Lo que quiero decir es que la dignidad no es monetaria, no es calidad de ingreso, y es lo que debemos entender. Por esa razón, hemos trabajado en Freedom Seal para crear un protocolo sobre el trabajo digno. Ya tendremos oportunidad de platicar sobre él. Este protocolo, además, estamos buscando certificarlo. Y estamos buscando que a través de la entidad mexicana de acreditación y a través de ISEAL a nivel internacional podamos aportar qué se tiene que hacer en una empresa para respetar la dignidad del trabajador. No voy a entrar al detalle, simplemente vean, son 18 ámbitos. Y vamos a los ámbitos, solamente para que los vean. El trabajo de nuestros expertos fue identificar dónde están esos ámbitos que le garantizan dignidad al trabajador. Desde la gobernanza empresarial, el acceso al empleo, cuando termina la relación laboral y cómo termina la relación laboral, cómo se da la colaboración, el diálogo, la convivencia, el respeto, la solución de conflictos entre los trabajadores, cómo se respeta su libertad de asociación, su negociación colectiva, cómo se combate la discriminación, cómo se procura que el salario sea suficiente, remunerador, digno, que la jornada no sea exhaustiva, que la seguridad y la salud en el trabajo sean adecuadamente atendidas, que el trabajador tenga libertad de movimiento, de desplazamiento, que no esté incomunicado, que sea debidamente capacitado y formado,
en las actividades que está realizando y hacia adelante para su desarrollo profesional y humano, que haya un balance entre la vida, la familia y el trabajo, que se atienda al interés superior de la niñez, que se tenga empatía y apoyo para el trabajador que ha sido víctima de alguna violación a sus derechos o de algún ilícito, que no se abuse de la subcontratación, que el trabajador acuda siempre a su centro de trabajo con certidumbre, no con el miedo y la preocupación de que en cualquier momento y por cualquier causa y por no aceptar cualquier exigencia va a perder su trabajo. Y que en la nueva modalidad que nos ha traído la pandemia del teletrabajo se entienda y se comprenda en su justa dimensión y que no se convierta el teletrabajo en una forma de explotación, precarización, estrés o daño a la salud y la seguridad del trabajador. Todos estos componentes están en ese protocolo que ya tendremos algún día oportunidad de platicar y donde además vamos próximamente como Freedom Seed a poder apoyarlos, a revisar, diagnosticar sus empresas y ayudarlos a cumplir con este protocolo para que el día que la Entidad Mexicana de Acreditación y ISIL nos reconozcan como sello internacional, podamos certificar que en sus centros de trabajo se cumple con el trabajo digno. Y cierro entonces ya nada más diciéndoles, pues, ¿dónde está el reto? Creo que el reto está muy claro. Vamos a ver sus grandes componentes. Hay que restañar la confianza, que tu trabajador crea en ti y que tú creas en él. Y esa confianza se restaña básicamente a partir de la congruencia. Si tú predicas que defiendes sus derechos, demuéstraselos. Si tú predicas que respetas su condición y que entiendes su situación, demuéstraselo. Son seres humanos, no son commodities. Hazlo con decencia, no humilles, no seas cruel, no dañes la autoestima y con dignidad, reconócelo como un igual. Las relaciones obrero-patronales, amigas y amigos, ya no se dan en los escritorios, ya no se dan en mesas rectangulares. Las relaciones obrero-patronales se dan en mesas redondas. Gracias. Muchísimas gracias, Rafael, por tan interesante plática. La verdad es que entendemos perfectamente, es un tema que al final es pasional, ¿no? Es un tema que nos debe de preocupar a todos y que todos deberíamos de ponerle foco. Todos buscamos lo mismo, yo creo, y la verdad es que tu iniciativa se me hace excelente. O sea, el que podamos tener ahora sí empresas que conscientemente estén preocupados por la dignidad de sus colaboradores, creo que es algo muy, muy interesante. La verdad, Rafa, te agradecemos mucho el tiempo que nos dedicaste el día de hoy. Ya no nos va a dar tiempo para hacer un par de preguntas que venían ahí, pero cuando compartamos, si quieres, te compartimos las preguntas, Rafa, para que nos contestes ya por escrito, y cuando compartamos el material, pues con mucho gusto y ahí las podemos poner. Me parece formidable. Si ustedes me las mandan, yo las reviso y les puedo hacer llegar respuestas a todos. También estoy en mi cuenta de Twitter. Si alguien por ahí me quiere seguir o me quiere mandar alguna inquietud, algún comentario, pues bienvenido, ¿no? Es @AvanteRafael. Perfecto. Muchísimas gracias, Rafa. Muchísimas gracias a toda la audiencia. Aquí estamos como Minu para atenderlos y por favor sigan a Rafa también en sus redes sociales. Muchísimas gracias a todos. Buena tarde. Hasta luego. Muchas gracias. Fue un honor. Gracias.